Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar con otro capítulo más del primer libro de los Macabeos, el capítulo número 7. Nos habíamos quedado en el 7 y vamos a seguirlo leyendo y explicando para ver qué es lo que nos está proporcionando la palabra de Dios. Recuerden que este es un libro deuterocanónico. No es aceptado por los judíos, pero sí por la iglesia católica, la iglesia griega y la iglesia ortodoxa y algunas otras iglesias. Bueno, ya después platicaremos el por qué no les gusta este libro de los Macabeos. Capítulo número 7. En el año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, partió de Roma con un puñado de hombres y se dirigió a cierta ciudad de la costa donde se proclamó rey. Y sucedió que cuando iba a entrar en el palacio real de sus antepasados, el ejército puso presos a Antíoco, a Lisias, para entregárselos. Al enterarse Demetrio de lo sucedido, dijo: no quiero ni verlos. Entonces los soldados los mataron, y Demetrio tomó posesión de su trono real. Todos los israelitas renegados e impios fueron a verlos con Álcimo a la cabeza, el cual quería ser sumo sacerdote. Y acusaron a su propio pueblo diciendo al rey: Judas y sus hermanos han acabado con todos los amigos de su majestad, y a nosotros nos han expulsado de nuestra patria. Envíe su majestad un hombre de su confianza para que vaya y vea todos los estragos que nos ha hecho a nosotros y al país de su majestad, y los castigue a ellos y a todos los que lo apoyan. El rey escogió a Báquides, del grupo de los amigos del rey, gobernador del territorio al occidente del río Éufrates, personaje importante en el imperio y leal al rey, y lo envió en compañía del renegado Álcimo, a quien había dado el cargo de sumo sacerdote con la misión de vengarse de los israelitas. Ellos se pusieron en camino con un gran ejército y llegaron a Judea. Báquides envió mensajeros a Judas y a sus hermanos con falsas propuestas de paz. Pero ellos no hicieron caso de estas propuestas, pues vieron que habían venido con un ejército muy numeroso. Sin embargo, una comisión de expertos en la ley fueron a ver a Álcimo y a Báquides para buscar una solución justa. Los primeros en hacer propuestas de paz fueron los Hasideos. Decían: un sacerdote descendiente de Aarón ha venido con el ejército, imposible que nos haga ningún mal. Álcimo mismo le habló en son de paz e incluso les juró: no trataremos de hacerles ningún mal ni a ustedes ni a sus amigos. Ellos le creyeron, pero él entonces puso presos a 60 israelitas y los mandó matar en un solo día, como dice la Escritura. Han dispersado los cadáveres de los que te fueron fieles y han derramado su sangre por toda Jerusalén, y no hay quien los entierre. Todo el pueblo se llenó de miedo y de terror, pues decían: en esa gente no hay sinceridad ni honradez. Faltaron al convenio y al juramento que habían hecho. Báquides se fue de Jerusalén y acampó en Bet-set, desde donde mandó poner presos a muchos de los que se habían pasado a su lado y a otros israelitas, y los mandó matar y echar en un pozo muy hondo. Álcimo lo puso al frente del distrito y dejó tropas para que lo apoyaran. Luego regresó a donde estaba el rey. Álcimo se dedicó a luchar por el cargo de sumo sacerdote. Todos los que perturbaban al pueblo se reunieron alrededor de él y lograron el dominio de Judea, causando graves males en Israel. Al ver Judas todos los males que Álcimo y sus seguidores habían traído a Israel, peores que los que habían causado los paganos, se dedicó a recorrer todo el territorio de Judea y a tomar venganza de los que se habían pasado al otro bando, impidiéndoles circular por el territorio. Cuando Álcimo se dio cuenta de que Judas y sus partidarios se habían hecho muy fuertes y de que no podría ponerles resistencia, se volvió a donde estaba el rey e hizo contra ellos acusaciones muy graves. El rey envió a Nicanor, uno de sus más famosos generales y enemigo declarado de Israel, con la orden de exterminarlos. Nicanor llegó a Jerusalén con un numeroso ejército y envió a Judas y a sus hermanos un falso mensaje de paz en el que les decía: que no haya guerra entre ustedes y nosotros, yo iré con unos cuantos hombres para que nos entrevistemos pacíficamente. Y fue a encontrarse con Judas,
y se saludaron amistosamente, pero los enemigos estaban listos para secuestrar a Judas. Judas se enteró entonces de que la visita de Nicanor era una trampa, y alarmado se retiró y no quiso volver a entrevistarse con él. Al ver Nicanor que sus planes habían sido descubiertos, se puso en marcha para atacar a Judas en Cafarsalama. Pero unos 500 hombres del ejército de Nicanor cayeron muertos y el resto escapó a la ciudad de David. Después de esto, Nicanor se fue al monte Sión. Algunos sacerdotes y ancianos del pueblo salieron del templo, fueron a saludarlos amistosamente y le mostraron el holocausto que se ofrecía por el rey. Pero él se rió y se burló de ellos. Les escupió para que quedaran impuros y les habló altaneramente. Lleno de furia, juró: si Judas y su ejército no se me entregan inmediatamente, una vez terminada la guerra, volveré a incendiarles este templo. Y se fue furioso. Los sacerdotes entraron en el templo y se colocaron frente al altar de los holocaustos del santuario y exclamaron llorando: tú escogiste este templo para que llevara tu nombre y para que fuera un lugar de oración para tu pueblo. Castiga a ese hombre y a su ejército como se lo merecen, que caigan al filo de espada, fuerte de las injurias que te han hecho, y no les des tregua. Nicanor salió de Jerusalén y acampó en Bet-Horon, donde se le juntó un ejército de Siria. Judas, por su parte, acampó en Hadasa con 3,000 hombres. Entonces hizo esta oración: cuando en otra ocasión los enviados del rey de Asiria te injuriaron, vino tu ángel y mató a 185,000 de ellos. De igual manera, desbarata hoy a nuestros ojos a ese ejército para que todos los demás sepan que su jefe insultó a tu templo, y castígalo como merece merece por su maldad. Los dos ejércitos se trabaron en batalla el día 13 del mes de Adar. El ejército de Nicanor fue derrotado y él mismo fue el primero que cayó en batalla. Cuando su ejército vio que Nicanor había muerto, tiraron las armas y salieron huyendo. Los israelitas, tocando trompetas detrás de ellos, fueron persiguiéndolos todo un día en camino desde Hadasa hasta Gezer. De todas las aldeas de aquella región de Judea salía la gente y cercaba a los que huían, haciéndolos volverse unos contra otros. Todos cayeron muertos en filo de espada, sin que ni uno solo quedara vivo. Los israelitas se apoderaron de todo el botín que dejaron. A Nicanor le cortaron la cabeza y la mano derecha, la mano que había alzado con tanta insolencia, y las llevaron para exponerlas en Jerusalén. El pueblo se alegró mucho y celebraron aquel día como si fuera una gran fiesta. Decidieron entonces que esa fiesta debía celebrarse todos los años, en el día 13 del mes de Adar, y por algún tiempo la tierra de Judea gozó de tranquilidad. Bueno, capítulo número 8. A Judas le llegó la fama de los romanos, que eran muy poderosos, que trataban bien a sus aliados y que brindaban su amistad a los que acudían a ellos. Especialmente se hablaba de un poderío. Oyó hablar de las guerras que habían hecho y del valor que habían mostrado en la conquista de Galias, de cómo las habían sometido obligándolos a pagar tributo, de lo que habían hecho en España para apoderarse de las minas de plata, oro, y allí hay de cómo se habían apoderado de toda aquella región gracias a su estrategia y su resistencia. A pesar de la distancia tan grande entre ellas y su país, de cómo habían derrotado y aplastado a todos los reyes de los últimos rincones de la tierra, que los habían atacado mientras que los otros tenían que pagarles tributos anualmente. También habían derrotado en la guerra, sometido a Filipo y a Perseo, reyes de Macedonia, y a los otros que los habían atacado. Supo también que Antíoco el Grande, rey de Asia, les había declarado la guerra y se habían lanzado a la batalla con 120 elefantes y con caballería y carros y un ejército muy numeroso, y que había sido derrotado por ellos, que lo habían capturado vivo, obligando a él y a sus sucesores a pagarles un tributo muy alto, a entregar un cierto número de rehenes y a cederle las provincias de la India Media y de Lidia, que eran de las mejores provincias, las cuales le habían quitado dándoselas al rey Eumenes. Oyó también decir que cuando los griegos decidieron hacer una campaña para exterminar a los romanos, estos se enteraron del plan y les enviaron un solo general para que les hiciera la guerra. Los griegos tuvieron muchas bajas y los romanos se llevaron cautivos a las mujeres griegas y a sus hijos, saquearon el país y se adueñaron de él, destruyeron su fortaleza y sometieron a los habitantes a la esclavitud hasta el día de hoy. Supo además que los otros países e islas
y todos los que se les habían opuesto los habían derrotado y obligando a servirles, pero que, en cambio, con sus amigos y con los que buscaban su protección, mantenían fiel amistad. Así han dominado a muchos reyes de cerca y de lejos, y todos los que oyen hablar de ellos les tienen miedo. Los que para ser reyes reciben el apoyo de los romanos llegan a serlo, pero cuando estos quieren, los quitan del trono. Así han adquirido un poder muy grande. Y sin embargo, ninguno de ellos se ha hecho coronar, ni han vestido del manto de púrpura ambicionado la gloria. Han establecido un senado donde diariamente se reúnen sus 320 miembros para examinar los asuntos del pueblo y decidir lo más conveniente para mantener en buen orden. Cada año confían a un solo hombre el gobierno y el dominio sobre todo el imperio, y todos le obedecen sin que haya envidia ni celos entre ellos. Judas entonces escogió a Eupolemo, hijo de Juan de Acos, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma para hacer un convenio de amistad y alianza, y así verse libres del yugo de la tiranía, pues veían que el imperio griego estaba sometiendo a Israel a la esclavitud. Ellos emprendieron el viaje a Roma, un viaje muy largo. Entretanto, en el Senado dijeron: Judas Macabeo y sus hermanos, junto con todo el pueblo judío, nos ha enviado para que hagamos un convenio de alianza y de paz con ustedes. Queremos que nos cuenten entre sus aliados y amigos. Los romanos aceptaron la propuesta. A continuación, se copia la carta que escribieron en láminas de bronce y que enviaron a Jerusalén para que allí se conservara el documento del convenio de paz y alianza. Prosperidad a los romanos y a la nación de los judíos para siempre en el mar y en la tierra. Que la guerra y los enemigos se mantengan lejos de unos y de otros. Si llega a suceder que Roma, en primer lugar, o cualquiera de sus aliados se ven mezclados en alguna guerra en cualquier lugar del imperio, la nación de los judíos se pondrá de parte de ellos como aliado sincero, según lo exigían las circunstancias. Los judíos no darán provisiones, ni armas, ni dinero, ni naves a los enemigos de Roma. Tal es la voluntad de Roma. Los judíos cumplirán sus compromisos sin exigir recompensa. De igual manera, si en primer lugar la nación de los judíos se encuentra en guerra, los romanos sinceramente les ayudarán como aliados, según lo exigían las circunstancias. No les darán a los enemigos provisiones, ni armas, ni dinero, ni naves. Tal es la voluntad de Roma. Los romanos cumplirán estos compromisos sin engaño. Estos son los términos del convenio de los romanos que han hecho con el pueblo judío. Si después de dos partes deciden añadir o quitar algo a este convenio, podrán hacerlo según les parezca, y lo que añadan o quiten tendrá validez. Además, los romanos dijeron que habían escrito al rey Demetrio acerca de los males que él había causado a los judíos. ¿Por qué oprimes tan duramente a nuestros amigos los judíos? Si ellos vuelven a quejarse de ti, nosotros los vengaremos y te haremos la guerra por tierra y mar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado, hemos leído dos capítulos en donde se nos está proporcionando una información histórica principalmente. Pero pues sí, vamos a ver aquí, hay algunos puntos en los que podemos rescatar de la actividad, sí, de los israelitas, y que de alguna manera pues ellos hacen oración. Esa es una de las cosas muy importantes, le hacen oración a nuestro Padre Dios para que los ayude. Y muy claramente ellos tienen mucha fe de que en tiempos pasados Dios siempre los había ayudado en contra de los enemigos en la guerra, y ahora pues le están pidiendo a nuestro Padre Dios que los apoye y les ayude. Y parece mentira, pareciera de fantasía, pareciera que no es cierto, pero nuestro Padre Dios les ayuda. Y vemos cómo pues ahí mueren, ¿sí?, los invasores, los malvados, los comandantes que quieren hacer la guerra a los israelitas, y acaban su vida bélica. Nos menciona muchos puntos importantes donde van pasando que hay israelitas que se habían vuelto en contra de sus propios compatriotas y que se habían pasado del lado del enemigo y habían abandonado su credo, sus costumbres, sus tradiciones. Habían abandonado su fe en Dios y habían abandonado el mandamiento que tenemos nosotros hoy en día: amar a Dios sobre todas las cosas.
Y pues eso les causó mucho mal a ellos, porque al final de cuentas los mandan matar también. Al final de cuentas, pues no los quieren y estén en donde estén, iban a sufrir mortalmente. Y bueno, pues nos damos cuenta que esto es importante que lo tengamos nosotros, porque si estás con Dios te va a ir bien, si estás en contra de Dios te va a ir mal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer oración. Y vemos aquí la historia en que nos está marcando una y otra las formas de guerra, las formas de bélicas que se llevan a cabo por los seres humanos, ¿no? Que quieren ser reyes, quieren dominar a todos los pueblos y por lógica quieren que les den tributo. Es como pagar impuestos, ¿no? Más todavía. Se esclavizan a la gente. En este caso, pues, esclavizan a los israelitas. Y bueno, nos menciona aquí en el versículo 25 del capítulo 7, dice que cuando Asimo se dio cuenta de que Judas y sus partidarios se habían hecho muy fuertes y de que no podría ponerse resistencia, se volvió a donde estaba el rey e hizo contra ellos acusaciones muy graves. Luego, los falsos testimonios, las mentiras, el ataque. Y dice aquí que el rey envió a Nicanor, uno de sus más famosos generales, ¿no? Y enemigo declarado de Israel con orden de exterminarlo, ¿no? Un Terminator, ¿no? Sí, un Arnold Schwarzenegger, ¿no? Nicanor llegó a Jerusalén con un numeroso ejército y envió a Judas y a sus hermanos un falso mensaje de paz. O sea, la mentira, ¿no? Que no haya guerra entre nosotros, decía, ¿no? Yo iré con unos cuantos hombres para que nos entrevistemos pacíficamente. Y fue a encontrarse con Judas y se saludaron amistosamente. O sea, los hipócritas, ¿no? Pero los enemigos estaban listos para secuestrar a Judas. Judas se enteró entonces de que la visita de Nicanor era una trampa. Se retira y no quiso volver a entrevistarse con él. Entonces Nicanor se da cuenta que ya está descubierto en su falsedad. Se puso en marcha para atacar a Judas en Kfar Salama, pero unos 500 hombres del ejército de Nicanor cayeron muertos y el resto escapó a la ciudad de David. Oh, no, si eran unos superguerreros, ya los quisiéramos nosotros ahorita para luchar en contra de los narcotraficantes o de los secuestradores. Sí, ¿no? ¿En dónde habrán estudiado sus acciones bélicas este ejército? Pues no, pues es que estaban de parte de Dios y yo estaba con ellos. Sí, ustedes dirán, ay, pues es que se necesitan muchas armas para hacer la guerra a un ejército. Tanques, ¿no? Bombas, ¿no? ¿Con qué mató David a Goliat? ¿Con qué? ¿Con qué? Con una roca, con una piedra. Sí, le pegó en la cabeza y lo mató del fregadazo. Al gigante Goliat, ¿no? Dicen que medía más de 3 metros. Yo no lo conocí, gracias a Dios, no tuve el honor de conocer a Goliat, ¿verdad? Sí. Pero pues según David era un chamaco, ¿no? Un muchacho ahí como de unos 60, unos 70 de estatura. No necesitó muchas armas. Solamente necesitaba estar con quién. Con nuestro Padre Dios. Entonces, bueno, pues ahí nos estamos dando cuenta que eso era muy importante. Dice aquí que después Nicanor se fue a un monte Sión. Algunos sacerdotes y ancianos del pueblo salieron del templo y fueron a saludar amistosamente y le mostraron el holocausto que se ofrecía por el rey. Pero él le dio risa y se burló de ellos y les escupió, ¿no? Porque eran impuros. Lleno de furia juró: si Judas y su ejército no se me entregan inmediatamente, una vez terminada la guerra volveré a incendiarles este templo. ¡Ay, qué amenazas! ¡Ay! No, si les digo que hijos payasos, ¿no? Por eso los carga el payaso. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí en el 39, versículo 39, dice que Nicanor salió de Jerusalén y acampó en Bet-Horon, donde se le juntó un ejército de Siria. Judas, por su parte, acampó en Hadasa con 3,000 hombres. Entonces hizo esta oración. Ahí viene la oración. Y es donde le pide a nuestro Padre Dios, pues que lo asista, que lo apoye, que lo ayude, como en otros tiempos, ¿no? Cuando en otra ocasión los enviados del rey de Asiria te injuriaron, vino tu ángel y mató 180,000 de ellos. ¡Órale! De igual manera,
desbarató hoy ante nuestros ojos este ejército para que todos los demás sepan que su jefe insultó a tu templo y castígalo como merece su maldad. Y aquí nos menciona que los dos ejércitos se trabaron en la batalla el día 13. Nada que ver con el día 13 que sea de mala suerte, ¿eh? Pues sí, porque pues es que el día 13 por eso les fue mal. Pero a los israelitas les fue bien. Entonces, el día 13 es malo para los que no creen en Dios. Y el día 13 es bueno para nosotros, que creemos en Dios. Entonces, pues ahí agárrenlo ustedes, ¿no? ¿Qué viernes 13? Pues a todo dar, porque yo estoy con el Señor. Sí. Bueno, aquí lo está mencionando. Bueno, y nos sigue diciendo aquí, en el versículo número, voy a releer, ¿no? En 43 dice, los dos ejércitos se trabaron en la batalla el día 13 del mes de Adar. El ejército de Nicanor fue derrotado, fíjense, y él mismo fue el primero que cayó en batalla. Ese pobre Nicanor, ¿no? Se sentía... ¿no? Y se puso, les voy a incendiar el templo. Cuando su ejército vio a Nicanor había muerto, tiraron las armas y salieron huyendo. Son cobardes, ¿no? Como niños, ¿no? Le pegan al papá y se echan a correr los escuincles. No, pues sí, ¿no? Los israelitas tocaron trompetas detrás de ellos. Ay, qué cosas. Fueron persiguiéndolos todo un día de camino de Hadasa hasta Geser. De todas las aldeas de aquella región de Judea salía la gente y cercaban a los que huían, haciéndolos volverse unos contra otros. Todos cayeron muertos, al filo de espada, sin que ni uno solo quedara vivo. Los israelíes se apoderaron de todo el botín y dejaron. A Nicanor le cortaron la cabeza y la mano derecha, la mano que había alzado con tanta insolencia, y la llevaban por exponerle en Jerusalén, así como aquí en México la lóndiga de Granaditas, ¿no? Que colgaron ahí las cabezas de los héroes, ¿no? ¿Sí saben esa historia en México? No se la voy a contar porque no tiene caso, ¿no? Pero así también allá se llevaron la cabeza y el brazo derecho de Nicanor, ¿no? Sí, qué cosa tan sanguinaria, ¿no? Pero pues están en guerra. Y esos malvados, pues, no solamente estaban tratando de exterminar a los israelitas, sino estaban ofendiendo a nuestro Padre Dios, profanando, maldiciendo. Dice la Sagrada Escritura, podrás hablar mal de nuestro Padre Dios, fíjate, podrás no creer en Dios, podrás hablar mal de nuestro Padre Dios, no hay problema, dice nuestro Padre Dios. Podrás hablar mal de nuestro Señor Jesucristo y no creer en nuestro Señor Jesucristo, y decir como lo dicen los judíos, no todos, dicen algunos judíos que es un bastardo, que no se supo quién fue su padre, ¿no? Sí, ¿no? Dicen que la mamá de Jesús era de lo peor, ¿no? Se metió por ahí con quién sabe quién, y por eso tuvo un hijo, ¿no? Podrás hablar de nuestro Padre Dios mal, de Jesucristo mal, pero es maldición si hablas mal del Espíritu Santo, ¿no? Así que, pues, no vayas a caer en ese error de hablar mal del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Entonces, eso nos lo dicen los evangelios, nos lo dice en el Nuevo Testamento, nuestro Padre Dios, por medio de la doctrina. El pueblo se alegró mucho y celebraron aquel día como si fuera una fiesta, y dijeron que pues esa fiesta iba a ser cada año, en el mes 13 del mes de Adar. Y pues vivieron ya tranquilos, ¿no? Después nos menciona el capítulo 8 que hay una situación ya con los romanos, ese pacto con los romanos para que haya prosperidad, ¿no? Y pues Judas manda una comisión para pues, hablar con los romanos, porque se habían dado cuenta que los romanos estaban triunfando y ya no querían tener tantos problemas. Los israelitas quieren vivir siempre en paz, pero desgraciadamente siempre tienen problemas. ¿Sí? Siempre tienen problemas. Antes y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las cosas que, bueno, pues yo no se las puedo explicar porque no tengo yo la información fidedigna para decirles el por qué los israelitas
antes y después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, siempre han tenido problemas y ha habido guerras. Ustedes dirán, bueno, en aquel tiempo pues había guerras contra todos los pueblos, ¿no? Porque todos querían ser el número uno y posesionaban a todos los pueblos, ¿no? Atacaban a Egipto, atacaban a Siria, que atacaban a Filisteos, y que a Persia, y atacaban a Macedonia, y que atacaban a Jerusalén, y atacaban a Babilonia, y atacaban a Turquía, y atacaban a Tiro, y atacaban, bueno, a todos lados, ¿no? Todos. Y el que quería nombrarse rey, pues tenía que someter a todos los demás, esclavizarlos, y obligarlos a darles tributo, y esas eran las hazañas, ¿no? Y pues eso era, sí, pues sí. En un tiempo, llegan los griegos, hacen lo mismo, llegan los romanos, y aquí hacen lo mismo. Entonces, pues Judas se da cuenta de que los romanos pues, están en una situación muy óptima bélicamente hablando. Y pues prefiere ir a hacerles un pacto, ¿no? Y sí, se llega a ese pacto, esa alianza con los romanos, en donde los romanos le dicen, vale, van a ser ustedes nuestros compañeros y amigos, pero ustedes no van a manejar armas, ustedes no van a tener enfrentamientos. Si alguien les hace daño, pues yo los voy a defender. Ustedes están como en el grupo de la OTAN. ¿Sí saben lo que es el grupo de la OTAN? En la actualidad, ¿verdad? Un grupo de países, de 20 y tantos países que están unidos, liderados, para que nadie les vaya a hacer daño. Y pues en la actualidad, uno de los principales protectores, pues es Estados Unidos. Entonces, si alguien se mete con alguno de esos países, pues Estados Unidos brinca. Y Estados Unidos pues tiene mucho poder bélico, ¿no? Pues aquel entonces era lo mismo, ¿no? Dicen los romanos, nosotros vamos a dominar todo, pero ustedes van a ser nuestros aliados, pero pasivos. Era una buena técnica de los romanos, porque decían, si les dejamos que tengan armas y todo, un día se sublevan y nos pueden pegar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues era una buena técnica, ¿no? Y aquí nos menciona todo el desarrollo y toda la consecuencia que conlleva esta alianza. Nos menciona aquí en el versículo 17 del capítulo 8 que Judas entonces escogió a Eupolemo, hijo de Juan de Acos, y a Jasón, hijo de Elazar, y los envió a Roma para hacer un convenio de amistad y alianza. Y así verse libres ya del yugo de la tiranía que veían el imperio griego estaba sometiendo a Israel a la esclavitud. Emprenden el viaje, un viaje muy largo, pues sí, no había aviones. Y entrando en el Senado, dijeron Judas Macabeo y sus hermanos, junto con todo el pueblo judío, nos ha enviado para que hagamos un convenio de alianza y de paz con ustedes. Queremos que nos cuenten entre sus aliados y amigos. Y bueno, pues esto es importante que lo denotemos porque Dios siempre lo que quiere es que vivamos en paz, que haya prosperidad y que haya alianzas, que haya paz, tranquilidad, ¿sí? Entonces, pues por eso es que al parecer aquí, pues les va bien a los israelitas. Dice aquí en el versículo número 23, dice, prosperidad a los romanos y a la nación de los judíos, para siempre. Eso es lo que dice el legado, ¿no? En el mar y en la tierra, que la guerra y los enemigos se mantengan lejos del uno y de los otros. Si llega a suceder que Roma, en primer lugar, o cualquiera de sus aliados, se ven mezclados en alguna guerra, en cualquier lugar del imperio, la nación de los judíos se pondrá de parte de ellos como aliado sincero, según los exigen las circunstancias. Los judíos no darán provisiones, ni armas, ni dinero, ni naves a los enemigos de Roma. Tal es la voluntad de Roma. Los judíos cumplirán sus compromisos sin exigir recompensa. De igual manera, si en primer lugar la nación de los judíos se encuentra en guerra, los romanos sinceramente les ayudarán como aliados según lo exigen las circunstancias. Así decía el legado, el documento. No les darán a los enemigos provisiones, ni armas, ni dinero, ni naves. Tal es la voluntad de Roma. Los romanos cumplirán estos compromisos sin engaño. Esos son los términos del convenio que los romanos han hecho con el pueblo judío. Si después de las dos partes deciden añadir o quitar algo a ese convenio, podrán hacerlo según les parezca, y lo que añadan o quiten tendrá validez. Además, los romanos dijeron que habían escrito al rey Demetrio acerca de los males que él había causado a los judíos. ¿Por qué oprimes tan duramente a nuestros amigos los judíos? Si ellos vuelven a quejarse de ti, nosotros los vengaremos
y te haremos la guerra por tierra y por mar. O sea que ya el Demetrio pues tenía que relajarse, ¿no? Ya, bajarle 2 rayitas, como dicen, ¿no? Porque si no le iban a ponchar su pañal los romanos, ¿no? ¿Sí? Bueno. Dice aquí en el versículo 22, dice que a continuación se copia la carta que escribieron en láminas de bronce y que enviaron a Jerusalén para que allí se conservara el documento del convenio de paz y alianza. O sea, se escribió en una lámina de bronce, ¿no? Todo el convenio. Bueno. Lo importante entonces es que debemos de hacer oración, a pedirle a Dios que nos ayude. Y en segunda parte, pues debemos de darnos cuenta que todo aquel que está con Dios, pues le va bien. Y aquel que anda maldiciendo a Dios y que anda atacando, no solamente a los hijos de Dios, sino a las cosas del Señor, a la voluntad de nuestro Padre Dios, pues le va a ir mal. Sí, en su tiempo el Antíoco se sentía muy fregón, ¿no? ¿Se acuerdan de la tristeza de ver cómo lo vencían? Se enfermó y se murió y le dejó a su hijo Antíoco V, le dejó el poder. Y ya que quería a Filipo quedarse uno de sus comandantes y supuestamente amigo de él, ya se quería quedar con el gobierno. Y Licias agarró y le hizo la guerra y total que Antíoco, el hijo, vence a Filipo y se queda como rey, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos viendo la muerte de Nicanor, otro fulano, ¿no? Que se siente muy todopoderoso, ¿no? No, dice, yo aquí le voy a dar, ahora sí que hasta lo más profundo a los israelitas, ¿no? Y les voy a quemar su templo. Ajá, sí, cómo no. Bueno, pues espero que hayan entendido esta parte histórica de lo que nos está hablando la Sagrada Escritura en este primer libro de los Macabeos, en el capítulo 7 y 8. Próximamente vamos a continuar algunos otros capítulos para ir viendo la prosperidad, ¿no? Porque pues ya viene, les adelanto, ¿verdad? Ya viene la muerte de Judas Macabeo, y Jonatán, su hermano, pues es el nuevo jefe del pueblo de Israel, ¿no? Ya lo veremos con más calma y lo podremos analizar qué es lo que está pasando. Que Dios te bendiga.